Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La carta de Pablo a los Gálatas. Justificación por la fe o la fe versus obras. Para comprender el mensaje teológico que Pablo ofrece al primitivo cristianismo, se hace urgentemente necesario conocer el concepto de gracia y toda la simbólica que dicho concepto tiene en las cartas originales del apóstol de las gentes, en especial en las cartas dirigidas a la comunidad cristiana de Roma y de la Galacia. Hoy nos detenemos en el tema de la gracia en la carta a los Gálatas, pero es importante recordar a la hora de hablar de la gracia que Pablo predica a la comunidad cristiana de Galacia, que esta era, a mediados del primer siglo de nuestra era, una provincia bajo la dominación del Imperio Romano. Dicha provincia se encontraba situada en la región central de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. En este escrito paulino se habla en términos genéricos de las iglesias de Galacia, sin especificar el nombre de ninguna ciudad. Los datos sobre la fundación de la iglesia en esa región son escasos. En el escrito Pablo dice que él fue quien predicó ahí el evangelio por primera vez y que su permanencia entre los gálatas se debió a una enfermedad. Gálatas 4:13. Esto coincide con el paso por Frigia y Galacia, mencionada en Hechos 16:6, como parte del segundo viaje misionero de Pablo. Según Hechos 18:23, el apóstol volvió a visitar aquella región durante su tercer viaje. Lo primero que tenemos que asimilar es que el escrito que Pablo dirige a la comunidad de Galacia es un grupo de creyentes que en su mayoría era no judía. La idea fundamental es que ellos lograran comprender cuál era el plan de Dios para los no judíos. Él quería que los paganos comprendieran cuál era el evangelio, buena noticia que él les predicaba. Entrar en la lógica paulina de la teología de la justificación nos lleva de inmediato a comprender que el Pablo de entonces, bajo el dominio del Imperio Romano, vivía sumido en esquemas de injusticias y deshumanización, al que ha llegado la historia. A esto es lo que el apóstol llamará pecado. En la teología de Pablo hay algo que está bien claro y que en sus escritos, por lo menos en las cartas atribuidas a él, queda bien expresado con total transparencia y sin rodeos. Dios no es fruto de una reflexión ni filosófica ni teológica. Dios es una realidad a la que el ser humano tiene que buscar. Para San Pablo, Dios es quien siempre tiene la iniciativa. Es Dios quien busca a los hombres y mujeres. Es Dios quien da el primer paso para el encuentro con la humanidad. Desde aquí se deduce todo lo demás para el cristianismo. Saber vivir como hermanos y hermanas, en igualdad y en solidaridad, teniendo a Jesús, revelación verdadera y total de Dios, como única norma que supera la natural tendencia a imponer la propia cultura y también la propia religión como ley. Hay que estar atentos también hoy y volver a recordar que toda imposición se convierte en exclusión o condena del hermano y hermana más débil. Es la fe de Jesucristo y su fidelidad a Dios, no las obras ni el cumplimiento de la ley, lo que hace posible que un creyente experimente de manera concreta la condición de pecador, por lo tanto, de necesitado del amor de Dios, y por otra parte, que experimente de manera directa y concreta el amor gratuito de Dios que da el perdón y que restituye al ser humano para una vida nueva. Pero es en la lógica original del cristianismo predicado por Pablo, desde donde se debe entender lo que significa la teología de la justificación. Toda la vida cristiana está llamada a ser vivida en base en la justicia. De esa manera, la iglesia está llamada a ser fermento en el mundo, entregándole al mundo la idea de la justicia y la esencia de la misma, a fin de que la sociedad se configure desde una práctica concreta de humanización. El cristianismo es una propuesta de inclusión universal. Todos los hombres y todas las mujeres del mundo están llamadas y llamados a entrar en esa lógica, en esa dinámica, en esa manera de ser y de actuar.
La justificación por la fe, leída en una sana perspectiva cristiana, a la luz del momento original paulino, tiene hondas y serias consecuencias en la vida eclesial y social, tanto para ayer como para la historia presente en la que nos encontramos. Hemos de tener claridad que la fe tiene una dimensión divina. Esa dimensión es inherente al creer, pero la fe no excluye para nada la dimensión histórica y social que tiene por tarea la transformación de los esquemas que han gobernado la lógica del mundo. Dios es el que justifica, pero el ser humano que es justificado está llamado a vivir en concreta justicia como camino inherente de la salvación recibida. Para Pablo no existe otra norma de la humanización que Jesús de Nazaret. Es Jesús al mismo tiempo el modelo, el paradigma, el parámetro. Por ello, para la teología paulina que se encuentra en las páginas de las cartas a los Gálatas, es Jesús el único que colocará la humanidad en la dinámica propia de Dios. Entonces, según la lógica de la carta a los Gálatas, a Jesús se llega solo por medio de la justificación por la fe en su persona. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.